Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio nuevo. Este episodio de verdad me tocó muchísimo el corazón, tanto que pensaba hacerlo hace ratito, pero no podía dejar de llorar. Porque es un tema que creo que muchos los hemos vivido en casa y es un duelo, la verdad, muy poco reconocido para los hombres. Y las personas que han venido, los hombres que han venido conmigo a acompañamiento, la mayoría, yo creo que un 90% han sido por ese tema, la pérdida de trabajo. ¿Y por qué me dio tanto sentimiento? Porque me acordé de una situación que pasé en casa hace muchísimos años. Quien ha escuchado mis podcasts sabe un poquito de uno de los temas de duelo que tuve fuertes, fue la pérdida económica en casa. Pero fíjense que hoy lo vi desde un punto de vista diferente, aunque he acompañado a muchas personas. No me había tocado como vivirlo, no sé qué pasó, soy sincera. Esta vez a la persona que acompañé, será porque es una persona de mi edad, no sé qué pasó, pero me tocó fibras muy, muy sensibles y quiero compartir hoy esto que pueden estar pasando muchos hombres, porque es difícil entender nosotros lo que vive un papá, en especial un papá, cuando es el proveedor principal en casa. Entonces, fíjense, una cosa chistosa porque estaba pensando en eso que en uno de mis cursos que tomé, de los tantos que he tomado, que no me acuerdo en cuál lo escuché, pero me acuerdo que lo escuché, creo que fue una biodescodificación, decían que todos los que estudian, la carrera que estudiamos tiene que ver mucho con lo que nos pasó, algo que nos pasó en la vida. Y que a través de nuestras carreras profesionales estamos reparando algo. Cuando lo escuché se me hizo a mí, en mi caso, muy lógico porque aunque yo soy abogada, el fin por el cual quería ser abogada era como ayudar a las personas y lo terminé haciendo a través de la tanatología. Y después en psicoterapia, cuando estaba estudiando, me queda claro que la mayoría de los terapeutas, bueno, ya aprendí, de los tanatólogos, todos los que somos tanatólogos, tuvimos una pérdida. O sea, una pérdida significativa muy, muy grande y por eso nos convertimos en tanatólogos. Y este duelo que viven mucho los papás, los hombres, es un duelo que de verdad casi no entendemos. Nos cuesta muchísimo trabajo cómo aceptarlo por la sociedad. Y espero que quien vea y escuche este podcast lo pueda compartir, porque se necesita de pronto para escucharlo que hagamos muchísimos cambios, tanto mentales como de creencias, y ojalá en casa, si lo estás escuchando y eres mujer o si tú eres hombre y te pegó, se lo puedas compartir a tu esposa o a alguien que tengas al lado o a alguien que sabes que le va a servir, porque creo que debemos de empezar a cambiar formas de ver la relación de pareja y el tema económico en casa. Cuando yo estaba chica, les conté que mi papá tuvo una situación económica, y no fue una, fueron varias situaciones económicas fuertes, subidas y bajadas, que en la adolescencia y en la niñez sí me causaron un tema especial grande, o sea, tengo que reconocerlo. Pero la razón por la que lloré ahora, fíjense, fue porque yo tengo la idea y un día en terapia, en una terapia de biodescodificación y transgeneracional lo trabajé. Yo recuerdo mucho a mi papá sentado en la sala de la casa, vestido de camisa, pantalón de vestir, muy bien vestido, hasta con loción, sentado desde la mañana en la sala de mi casa esperando una llamada. De malas, una actitud súper pésima. Si sonaba el teléfono, decía, yo contesto, enojado, y si era para alguna de nosotras, si se apuran, que estoy esperando una llamada. Todo eso a mí en una sesión, les digo que lo trabajé porque lo que yo pensaba en mi cabeza era, no es posible que mi papá esté sentado esperando que alguien le hable para darle un trabajo y no sea capaz él de salir a buscarlo. Y eso tengo que decir que mi papá era una persona súper sociable y tenía muchísimos conocidos de muy buenos puestos, de mucho dinero, donde en mi cabeza yo decía, es que si le habla tal, van a dar trabajo. O sea, y entonces durante toda mi vida, hasta hace unos días, pensaba que mi papá no había hecho lo suficiente. O sea, que le había faltado hacer lo suficiente. Y mucho era la palabra por su soberbia, ¿no? Porque yo lo consideraba soberbia. Le costaba salir a pedir chamba y buscar algo de lo que fuera, con tal de no tenernos así. Pero
Ahora que tuve una sesión hace poquito, la razón por la cual me dio muchísimo sentimiento es que escuchar de viva voz a una persona que tenía la edad que mi papá tenía cuando le pasaron sus problemas económicos fuertes y escucharla, ese sentimiento de sentirse como desgarrado, como es mi obligación darle a mi familia todo, no es posible que no pueda darle más, tiene un negocio, o sea, la mayoría de las personas que me digan, bueno, sí, es que puede pasar desde los que tienen negocios a los que tienen empleo, cualquiera, pero de pronto tú tienes un sueño y quieres que ese sueño se cumpla y a veces en el tema del negocio, pues a veces no funciona por alguna razón, o funcionó mucho un negocio y de pronto dejó de funcionar. Y escucharlo así, tan preocupado de saber que todos los días se levantaba preocupado por saber si iba a recibir dinero o no, lo hace sentir súper mal, donde su autoestima estaba hasta el piso porque pues la creencia, ¿no? De que tienen que ser los únicos proveedores y no de la mujer, pues no, y si trabaja ese dinero es para ella, y tontería y media, la verdad. Y entonces cuando lo escuchaba, mis ojos se me llenaban de lágrimas y no podía evitarlo porque decía, pobre, o sea, lo que está viviendo. Y yo me acordé, y lo conté el podcast pasado, cuando yo tuve una separación con mi esposo por un tema, yo lloraba, lloraba, lloraba y decía, y la gente pensaba que yo estaba así por mi marido, y yo decía, no, estoy preocupada por cómo voy a mantener a mis hijos. Entonces de pronto dije, wow, aunque ya lo tenía pensado y visualizado, lo difícil que es, escuchar a alguien que está pasando por esta situación me partió el corazón totalmente. Fue desgarrador para mí. Porque dije, pobre, pobre señor, pobre gente, pobre de los papás, cuando por alguna razón, la que sea, se hayan quedado sin chamba, no tengan el dinero suficiente y sean los únicos sostén de la casa. Y imaginé esa parte de la desesperación, la frustración, la tristeza, el enojo, preocupación, y a eso le unen entonces que se sienten como menos como persona, sienten que no son capaces, su autoestima baja y entran en una depresión. Y eso sí me acordé que todos los señores que han venido conmigo en el tema de la pérdida de trabajo, todos, invariablemente, todos traen depresión. Una depresión profunda y donde hay que trabajar ese volver a creer en ellos mismos, donde lo que les pasó no los va a, ¿cómo se dice? O sea, los va a definir. Una mala época de trabajo no los define como persona, ni significa que no sean buenos. Y es un trabajo muy profundo que tienen que hacer, ¿no? Porque hay que como que cambiar muchos chips que te metieron en la cabeza, pero mucho de la autoestima. Y pienso que es como súper fuerte, de verdad, para el hombre, ser el único sostén de la familia. O sea, me hace sumamente difícil, sumamente egoísta por parte de la pareja, o sea, de ambos dos, uno decidir tomar ese papel y la otra persona decir, sí, sí, va, eres tú, porque cuando se quedan sin trabajo, pues es cuando te das cuenta del error de decidir que solamente uno se vuelva el proveedor de la familia. Y después, nosotros como hijos, pues tenemos el tema, ¿no? De pensar que tu papá, como me pasó a mí, es un flojo, no hace lo suficiente, pues ¿qué le pasa? Nos merecemos lo mínimo y ni siquiera lo puede dar, sin jamás, obviamente por la edad, ponernos a pensar que lo que están pasando nuestros padres es una gran depresión. Y ahí va el tema que le decía de las mujeres. Creo que debemos de empezar a cambiar creencias. Si tu marido le va mal, deberíamos de, justamente ahí es la parte pareja, ¿no? Si ves que no puede, pues ayudarlo. Ayudarlo no solamente en el aspecto económico, que eso sería grandioso decir, mi amor, te fue mal, ahora yo saco la casta, órale, busco trabajo, lo que sea, y te ayudo. Sino también el tema de ayudarlos en la parte emocional. Y eso sí lo he notado muchísimo. Como que nos cuesta mucho a la pareja ayudarlos, a entenderlos, a poder decir, sé que es un mal momento, te voy a apoyar en la parte emocional, vamos a buscar ayuda, porque no vas a poder con esto. Y esto viene porque pues es una creencia, ¿saben? ¿No? Desde la época primitiva, donde el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba al cuidado de los niños. Entonces traemos una programación desde el inicio de nuestra era,
donde siempre se ha dicho que el hombre tiene que ser el proveedor y el hombre se la ha comprado y entonces cuando no es el proveedor o le va mal, se siente mal emocionalmente. Y me dio muchísima tristeza, por lo cual decía que lloré mucho, lo tengo que confesar, porque de pronto pensé en mi papá. Me sentí muy, muy mal, porque dije, chin, yo tengo 40 años de mi vida, bueno, menos, 30 y tantos años de mi vida, enojada, bueno, no enojada, porque solo trabajé en terapia, ¿no? Ya no enojada, no. Pero todavía como en la cabeza un poquito el tema de mi papá no lo hizo por soberbia. Mi papá nos prefirió dejarnos de pronto comiendo frijoles, ¿no? Que tampoco tiene de malo. O faltaron cosas en casa, ¿no? Distintas, por no haber salido a buscar algo. Entonces hoy, después de eso y de la reflexión tan grande que hice, pues sí, le mandé un mensajito a mi papá para decirle que hasta hoy, a mis 46 años, había entendido que lo que le había pasado era una depresión muy grande y le costaba mucho salir adelante y no tuvo ayuda. Y creo que eso le pasa a muchos hombres. Miren, hasta me se me llenan los ojitos de lágrimas. Pero bueno, y creo que cuando estamos casados, una de las cuestiones que debemos de platicar como pareja es esa, ¿no? Entender que le puede ir mal al hombre y no significa ni que sea un flojo, ni que sea un conchudo, ni que no busque, sino está pasando algo más. Y caí en la cuenta, recordando a todas las personas que he conocido y que he acompañado en este tema, los hombres, y fíjense que todos, cada uno de ellos, o sea, porque así me puse como a repasar a cada uno, traía un tema familiar de la infancia. Y entonces, cosas que de pronto pensamos que no existen o que eso como de qué va a pasar, sí existe. Sí existe que el hecho de haber tenido una infancia difícil, donde no tuviéramos una buena guía, donde hubo un tema, siempre nos deja una condición que de alguna manera se ve y en el hombre puede ser esta parte donde si les va un poquito mal, a lo mejor de entrada se hundan. Y fue cuando volví a pensar que la terapia es magnífica, que lástima que muchas personas sigan pensando que la terapia no es buena. Y que todo hombre que pierda su trabajo, que se sienta así, pues que venga, vaya a terapia, busque quien lo pueda ayudar a ver las cosas como son. Pero también va a depender mucho de la esposa. Y ahora sí va a ser de verdad un trabajo titánico de nosotras como pareja. Hace muchos años nos cambiamos de ciudad otra vez por trabajo de marido y al año se quedó sin trabajo. Y fue así como súper difícil porque teníamos un viaje en puerta, lo estábamos pagando, era Navidad y pues saben, ¿no? Aguinaldo se fue en regalos y todo. Y me acuerdo que le hablan a mi esposo un 26 de diciembre diciéndole que pues, se quedaba sin chamba, un despido injustificado. Yo lo vi súper preocupado, súper mal. Y una amiga me dijo, aquí vas a hacer tu maestría en tanatología con tu marido. Le dije, totalmente. Y traté de entenderlo, lo veía de pronto apático, muy apático. Me costaba de pronto aceptar eso porque veía a mi papá otra vez, ¿no? Como esa apatía. Pero dije, tengo que apoyarlo. Nunca le reclamé, nunca le dije nada. Al contrario, yo le decía, con las terapias que yo doy vamos a salir adelante. Y llegó un momento donde le dije, tenemos 2 coches, se vende uno. No, ¿cómo nos vamos a quedar sin un coche? No pasa nada. O sea, no, que nos recuperamos. O sea, yo lo que traté como esposa fue ayudarle a buscar soluciones más que preocupaciones. Afortunadamente a los 3 meses consigue un trabajo espectacular y de ahí nos ha ido muy bien. Y eso es todo padre, pero fue de las primeras veces que yo me di cuenta la importancia de como esposa apoyar. Pero ahora que vino esta persona, pues confirmé eso. El importante trabajo que hacemos nosotras como pareja. Porque de nosotros no solamente depende el amor, dependen los hijos. Y eso debemos de entender. Normalmente en la cabeza tenemos, hay que darnos amor, hay que darnos comprensión, y no me escuchas y te escucho. Sino significa apoyarnos en todo, en momentos tan difíciles como esta. Pero lo que les decía aquí es que es un duelo como un poquito, no, o más bien mucho no reconocido, porque siempre pensamos, ay, bueno, pues que busco trabajo, ¿no? Ya de lo que sea, que se vaya a trabajar de Uber, que sea, que no es malo ser Uber, ¿no? Pero me pasó alguna vez que alguna persona que era un director ya en un banco muy conocido,
se quedó sin trabajo y yo le decía, oye, ¿y qué pasaría si aceptaras un puesto un poquito menor? ¿No? Creo que no pasaría nada. Y me decía, ¿cómo crees que yo voy a aceptar un puesto menor? Y son de las cosas que también esta parte a los hombres les diría. Cuando alguien les haga ese comentario, o ustedes mismos, no significa que se van a quedar toda la vida en un puesto menor, ¿no? Si ya llegaron a una dirección. Pero una de las prioridades es conseguir dinero, ¿no? Para que ustedes estén tranquilos. Y si conseguir dinero significa cambiarte de puesto, irte a otro menor, a otra compañía o hacer algo distinto, pues tampoco pasaría nada. Y esa es una de las aperturas que debemos tener, que fue lo que he hecho cuando he acompañado a algunos hombres, que les digo, tienen que pensarlo siempre como es algo momentáneo. ¿Qué tengo que resolver? La lana, ¿qué tengo que sacar a mi familia adelante? Resolvamos en vez de pensar yo me voy a bajar de puesto. Sin embargo, también entiendo que también ha de ser muy difícil para ustedes. Muy difícil para ustedes haber logrado algo y de pronto no tenerlo, o tener un negocio exitoso propio y de pronto que quiebre y volver a empezar y pensar, ¿y ahora quién me va a contratar? ¿Quién me va a dar trabajo? Sé realmente lo difícil que es para ustedes, de verdad. Hoy me enseñó la vida algo muy fuerte y sé que cada una de las personas que acompaño siempre me están enseñando algo, pero hoy fue así como muy, muy fuerte, de verdad. Fue una sanación, no lo crean, enorme, porque quité como las últimas, vamos a decirle, cositas que me quedaban con mi papá. Le pido una disculpa, de verdad, porque también como hijos no entendemos, como adolescentes no entendemos, pero aquí viene el papel maravilloso de la mujer y de la pareja. Poder platicarle a los hijos, no meterles el tema de, ay, tu papá está en depresión, pero sí platicarles que somos seres humanos. Cuando nos convertimos en papás, es cuando te das cuenta de que nuestros papás son seres humanos, que son igual de débiles que nosotros cuando somos hijos, que nos pueden pasar muchas cosas y que sentimos igual de fuerte, igual que las emociones también nos pueden sobrepasar, y que nos hace eso exactamente, ser humanos, ser de pronto frágiles. Y creo que si en una familia, cuando hay un tema así, se sientan en casa, lo platican, que las cosas están difíciles, que a papá también lo entiendan, que porque está pasando por un momento muy difícil, donde no solamente perdió el trabajo, sino perdió como esa creencia en él mismo, podrían cambiar muchas cosas. Entonces este podcast es rapidito, pero sí es con muchas ganas de poder aportar un poco a que podamos ir comprendiendo al hombre. Y cuando digo que es injusto el que se quede la parte económica en el 100%, lo repito, creo que sí es injusto, porque sí he visto, yo tengo que decir, mi mamá no trabajaba. Entonces también muchos años tuve un issue con ella, ¿no? De decir, ¿y por qué no sale a trabajar? Pero hoy como mamá a veces digo, ching, qué complicado es de pronto volver a creer en ti, en la parte laboral. Hay muchas mujeres maravillosas que de pronto confían en ellas, no importa, y te sales y de vendedora o de cerillito o de lo que sea, y no les importa, y está padrísimo, porque lo que se trata es como tener tu seguridad. Pero hay muchas mujeres que la pérdida de, no haber trabajado muchos años, también de alguna manera les afecta su autoestima. Entonces esa parte de volver a creer en ti, que puedo salir y que voy a trabajar, y todo eso es súper fuerte. Es una línea tan delgada entre salir y buscarla y quedarte con eso, que cuesta muchísimo trabajo. Entonces esto me ayudó también con mi mamá. Todos mis terapias me ayudaron mucho con mi mamá a sanar, a entenderla también mucho. Pero sí creo, y lo que dije el podcast pasado, y ojalá lo escuchen, la importancia que es trabajar en pareja. Porque lo que les iba a decir, ya me fui, es que sí he visto cuando trabajan los dos en casa, llega a pasar algo así, por lo menos, se amortigua el gasto. Por lo menos se sabe que no se va a quedar sin comer. Y el marido se siente como, obviamente, preocupado, pero le quitas como una carga, como dice, bueno, por lo menos está el sueldo de mi esposa y todo. Pero ahí, ojo, porque muchas mujeres lo voltean y lo agarran para decirle a sus maridos, pues que son bolsones, que es injusto, que ellas no los van a mantener, que su lana es de ella. Y yo cuando a veces en algunas sesiones me platican eso las propias mujeres, yo me quedo con cara de, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser el dinero de tu marido y la familia y el de ustedes es tuyo? Se me hace como súper injusto. Entonces, les decía, hay que cambiar creencias.
hay que apoyar, hay que trabajar, no hay que dejarle a uno solo, ni a la mujer el papel de mamá al 100%, como el hombre el tema económico, porque de verdad es bien fuerte, bien fuerte. Algunos tips que les voy a dar. Tu hombre, si has perdido el trabajo, en primera tienes que pensar que no es porque igualmente hiciste algo malo, sino por la situación que quieran. Quítenle visión a la situación, porque si no se van a deprimir, pues se quedan sin chamba, ¿no? Y entonces sientan lo que tienen que sentir, pero aunque lo sientan, como dice mi papá, no se preocupen, ocúpense. Sientan su tristeza, dense chance de sentirse así deprimidos, bajoneados, busquen ayuda. De verdad, señores, hombres, busquen ayuda porque les va a ayudar muchísimo. Las personas, los hombres que yo he acompañado y que les dejo leer libros y les veo podcasts y trabajamos más como en el coaching, no tanto sí en la terapia, pero más en el coaching, como terapia coaching, les ha ayudado muchísimo. Los he visto cómo han crecido. Y van a sentir que alguien los apoya, pero también tienen que ser súper honestos con su pareja y contarles lo que están sintiendo. Tienen que contarles así, me siento muy mal, estoy en depresión, para que su pareja los entienda un poco más, porque de pronto ustedes no dicen nada, se quedan callados, entonces una se imagina como mil cosas y se hace uno sus propias ideas, ¿no? Se hace sus autopercepciones cuando son totalmente equivocadas. Entonces, decirle bien lo que está pasando y lo que están sintiendo sería muy bien. Y otra es que tal vez su puesto era, wow, su negocio, pues hagan algo momentáneamente distinto, totalmente distinto. O sea, de verdad yo digo, a veces no pasa nada, no sé por qué vemos tan mal algunos puestos. O sea, de pronto si te tienes que meter de mesero, ¿por qué lo ves tan mal? No, tengo una carrera. Sí, pero la comida y el hambre, pues no te va a dar de comer tu título, ¿no? O sea, entonces yo le diría, momentáneamente búsquense algo, pero, o sea, que sepan solamente ustedes de que lo entran, que es como momentáneo, que no se van a quedar ahí, que ustedes van por más, pero es como también no sentirse tan mal porque están recibiendo algo de dinero en el momento. Entonces decía, vayan a terapia, platiquen con su familia, con su pareja en especial cómo están sintiendo, con sus hijos también, y busquen algún trabajo, el que sea. Digo, tampoco se van a meter en algo que los haga denigrarse, ¿no? Pero que no importa, si eres un director, vuélvete un gerente, si eres un gerente, vuélvete un jefe de departamento. Búscate algo que te haga seguir sintiendo que puedes. La parte emocional es muy fuerte para ustedes. No se permitan caer tanto si están en una situación así. Y de verdad, como pareja, debemos apoyarnos muchísimo, muchísimo, muchísimo en estos momentos tan complicados. Porque de verdad, señoras, es complicado. Y si tú ves a tu hijo, porque resulta que no fue tu hijo, que no es tu marido, sino que es tu hijo el que está pasando por un momento así, pues también escúchalo. Yo alguna vez, y creo que muchos podemos decir lo mismo, cuando yo me quedé sin trabajo, como a los 25, 26 años, para mí fue así como súper fuerte, fue de verdad, se siente súper gacho porque te cuestionas si yo soy bueno, si no hice nada, y entonces volver a buscar trabajo, y después si no lo encuentras, cuando no lo encuentras luego te sientes, ahí empiezas a sentirte como muy mal, tu autoestima empieza a caer, te crees que no eres buena, bueno, y al fin, y al cabo es un golpe duro para todas las personas cuando se quedan sin trabajo, pero en especial para los maridos. Y denle el justo valor de duelo a la pérdida de trabajo. Denle el valor que se merece, el lugar que se merece, porque sí está cañón. Hace poco, una persona que se quedó sin trabajo, bueno, no hace poco, fue así, hace unos meses falleció, porque no supo cómo salir de adelante. Fue una depresión tan grande que lo llevó a enfermarse y muchas cosas, y hay que evitar todo eso. Sé que es difícil, de verdad. Si alguno de ustedes, algún hombre, está pasando por un proceso así, donde me digan, no tengo dinero para pagar la sesión, escríbanme, mándenme un mensaje por mis redes sociales o aquí mismo por los podcasts y nos ponemos en contacto. Espero que este podcast les haya servido y hagamos mucho conciencia del difícil y arduo trabajo que hace un hombre manteniendo una casa. Cuídense mucho, hasta luego.